$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy, pues les damos la bienvenida después de fin de semana y el día de hoy tendremos al maestro Arturo Guerrero Sainz, que nos va a presentar el tema Pedimento Global Complementario como auxiliar en la valoración aduanera, que ya sabemos es un tema que ahorita está con muchas modificaciones y que con esto vamos a poder llenar más información para todos, ir quitando esas dudas, despejando dudas. Muy bien, ya se está conectando por aquí el maestro Arturo. Le damos la bienvenida. Bienvenidos a todos los que están conectados de diferentes partes de la República y de algunas otras partes también que nos están viendo. Si me permiten, voy a presentar la semblanza de el maestro Arturo, en lo que él puede conectar bien todo. Actualmente es subgerente de importaciones y exportaciones, es licenciado en Comercio y Negocios Internacionales con especialidad en Finanzas Internacionales por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es maestrando en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Profesionales TLC. Y también pues es un profesionista con más de 10 años de experiencia dedicados al espectro de aduanas, comercio exterior, seguridad de la cadena de suministro, así como en temas contables, fiscales y legales relacionados con las operaciones de importación y exportación, garantizando el pleno cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la automatización de los procesos para impulsar la excelencia operativa, la eficiencia de costos y ahorros significativos. Bienvenido, Arturo. Qué bueno que ya te pudiste conectar. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Sí, ¿Qué por tal? ahí luego la tecnología se vuelve nuestra enemiga en lugar de ser nuestra amiga, pero bueno, lo pudimos solucionar. Y pues yo muy agradecido, doctora, con usted, con el doctor Octavio, la maestra Daniela, con Magda también, que me dan la oportunidad de platicar en este espacio y pues compartir lo que nos toca vivir de repente en el día a día o lo que nos dice el primo de un amigo, ¿no? Del día a día de lo que vivimos, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer nuevamente el espacio que nos dan y si me permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla para dar inicio al tema. Muy bien. Les recordamos a todos que a través del chat pueden hacer sus preguntas al maestro Arturo y pues ya sea durante la plática o al final, pues tenemos una sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Listo. Si me confirman que ya se puede visualizar, eh, Se ve como para... que se está compartiendo, pero yo todavía no logro visualizarla. Ok, vamos a volverlo a intentar. Ahorita bien, ahorita viene. Luego el internet, sí está nublado, nosotros le decimos por aquí el enanito de internet que nos anda de repente haciendo de las suyas. Según yo, ya me dice Sí. que se está... Ah, no. Sí, yo también todavía veo pantalla negra, dice que se está compartiendo, pero todavía no se ve. Está como si estuviera leyendo que va a proyectarse, pero todavía no. Sin intentarlo. Share, y voy a compartir toda la pantalla. A ver, ¿me confirman ahí que se vea? Ah, ya, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Es que
como tengo un monitor, estaba Ah, compartiendo el monitor, pero al parecer tenía que compartirse toda la pantalla. ya la Pero vemos bueno, perfectamente. listo, Gracias. perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y una disculpa por los inconvenientes. Me da mucho gusto otra vez estar aquí, mi tercera plática, espero que no sea la última, y poder seguir abonando al tema del conocimiento, ¿no? Que en lo personal comulgo yo mucho con la ideología de que nos regalen una hora y a cambio, pues les regalaremos conocimiento y siempre es bueno eh, poder conocer diferentes perspectivas, a lo mejor de algo que nosotros no estábamos viendo. Cuando Magda me invitó para esta fecha a dar una plática, yo dije, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Porque hay muchos temas en boga, hay muchos temas que de seguro yo sé, todos los colegas que estamos aquí nos estamos volviendo loco con la 3142 y la 1414 y el reloj en cuenta regresiva para el tema de la entrada de la manifestación de valor. Y yo decía, pues sí, tenemos muchas cosas en el radar y al final del día creo que muchas de las veces perdemos el foco de otras cosas que también son importantes y personalmente considero que al día de hoy la posición de comercio exterior está en un tema muy significativo y creo que tenemos muchos frentes, sí, que atacar y al final del día, pues como parte de lo que nos toca hacer es poder levantar la mano en aquellos aspectos que el día de mañana podrían tener una contingencia para la empresa, como estoy seguro que lo venimos haciendo para estos temas. Y a mí en lo particular, y sobre todo por una experiencia pasada en otra compañía donde yo trabajaba, eh, dije, creo que es buen tiempo para hablar del pedimento global complementario y cómo nos puede ayudar a hacer los amarres. ¿Por qué creo que es buen tiempo para hablar del pedimento global complementario? Porque todos los contadores que nos estén acompañando el día de hoy, pues no me dejarán mentir que para ellos el mes de marzo es muy importante, ¿no? Para el tema de las personas morales, porque en el mes de marzo se presentan el tema de la declaración anual para efectos de ISR y resulta ser que nuestro campo de comercio exterior pareciera ajeno a esto, sin embargo, al final del día estamos muy relacionados y ahorita vamos a ver por qué no. Y es importante que nosotros como comercio exterior no perdamos de vista que jugamos un papel muy importante para la compañía, sí, y en específico para este tema que yo les voy a platicar el día de hoy, para el tema de la declaración anual. Comercio exterior puede ser una punta de lanza si es que al día de hoy no se tiene o no se ha implementado para decirle a los contadores, oigan contadores, estamos amarrados y estamos cuadrados comercio y fiscal, y si no, vamos viendo a ver cómo lo hacemos. Y al final del día lo pongo como un auxiliar para el tema de la valoración aduanera porque vamos a volver al tema de, oye, es que esto al final del día implica un pago de contribuciones. Entonces, una base gravable incorrecta me va a derivar a que yo cometa el error de deberle al SAT contribuciones que en su momento le tenía que haber pagado, ¿no? Y todo esto sale porque yo sé que lo han visto muchas veces y creo que en todas las presentaciones alguien lo tiene lo ponemos, ¿no? Y es que realmente cuando ya te avisan dónde viene el golpe, pues no tienes o más bien menos tienes excusa para decir es que no sabía, ¿no? Y particularmente para mí el tema del pedimento global complementario dentro del plan maestro de fiscalización que trae el SAT para este año y que ya había mandado una alerta con los criterios y la selección de las auditorías que va a hacer y más o menos dijo que va a auditar al menos del 10% del padrón de los contribuyentes y de ese 10% todavía un porcentaje menor va a ser el tema de comercio exterior, ¿no? Pero aquí lo importante es
que ninguno de nosotros sabemos si no vamos a estar en esa rifa del tigre que todos queremos, que nadie quiere sacarse, pero que desafortunadamente a algunos de nosotros nos va a tocar vivirla. Esperemos que a la mayoría de los que estamos aquí no. Y al final del día, pues tenemos que estar preparados porque nos están diciendo qué te voy a buscar, ¿no? Y la herramienta que vamos a platicar el día de hoy es algo súper importante para dar cerrojazo a muchos pedimentos de un solo tajo, ¿no? Entonces, particularmente de lo que trae el Plan Maestro de Fiscalización del SAT para este año y en específico el tema de los criterios que han establecido para elaborar auditorías. Particularmente yo catalogo que el tema de la valoración aduanera podría encajar en los supuestos que resalté a manera, a propósito, el tema de la valoración, ¿no? Simulen o apliquen ilegalmente deducciones y ahorita vamos a platicar por qué y obtengan ingresos que no son declarados y ahorita vamos a platicar por qué. Creo que el global complementario nos puede ayudar a mitigar el riesgo de que podamos ser sujetos a alguna infracción, alguna sanción por estos dos puntos que yo estoy comentando, ¿no? Ahora bien, todo parte a partir de lo que nosotros día con día estamos llenando a cabo en las operaciones de comercio exterior que estamos haciendo. Y realmente tenemos que cambiarnos el chip. Vienen retos muy importantes. La mayoría de nosotros a lo mejor lo vemos como que se viene más trabajo, pero al final del día, con perdón del auditorio, en mi rancho dicen, pues ya tienes el niño y qué hay que hacer, ¿no? Con el niño. Ya lo que nos toca es cuidarlo, ¿no? Entonces, al final del día tenemos que buscar cómo cuidar, en este caso, el tema de comercio exterior, porque ya sabemos que los colmillos están bien afilados y que por parte de nosotros lo que nos resta es que no toque nada de carnita y si toca que sea lo menos posible para poder hacer. Entonces, uno de nuestros ejes principales dentro de todos los temas que tienen que ver, a mí me gusta mucho la analogía y a lo mejor en algunas otras pláticas ya la habrían dado. A mí me gusta mucho porque comparan al derecho aduanero, en este caso comercio exterior, con una casa, ¿no? Y una casa básicamente, en un término muy simple, se compone de cuatro paredes, ¿sale? Cuatro paredes que evitan que lo que esté adentro de la casa pueda ser vulnerado, ¿no? Y obviamente, si lo queremos comparar a lo mejor como con un corralito de animales de granja, pues los corralitos precisamente están destinados para que los animales estén dentro de una zona en específica y no se salgan, ¿no? Entonces la finalidad de esas cuatro paredes es proteger lo que vaya a estar adentro, ¿sale? Y obviamente, pues una casa se compone de un techo, ¿no? Pero al final del día, si tenemos cuatro paredes, vuelvo al ejemplo del corralito, pues obviamente en esas cuatro paredes, pues vamos a impedir que alguien entre o que lo que esté adentro, pues salga. Y voy a este comentario porque en algunos foros y también con grandes expositores de este tema del comercio, hace la analogía del comercio exterior precisamente con una casa de cuatro paredes. O si lo quieren ver ustedes, con un corralito para que no se salga los animalitos que están allá adentro, o no entre algún tipo de depredador a comerse los animalitos, ¿no? Y te dicen, oye, tu comercio exterior o el tema de lo que tienes que cuidar de comercio exterior está bajo cuatro paredes que si tú lo quieres comparar es el tema de clasificación arancelaria. Y ahorita con la regla del nuevo expediente, cobra más relevancia, ¿no? Y luego te dicen, oye, y también está con el tema de lo que tú hagas en tema de regímenes aduaneros, porque dependiendo del régimen aduanero que tú elijas, pues ese régimen aduanero te va a conllevar ciertas obligaciones que tú tienes que cumplir y que por lo tanto,
para evitar que lo que está adentro, que es tu comercio exterior, se afecte, pues entonces tienes que forzosamente cumplir con esas obligaciones del régimen. Y luego te dicen, oye, y otra de las paredes, que ya vamos por la tercera, pues va a ser el despacho aduanero. Y regularmente nosotros, con el término que está de moda, materializamos el despacho aduanero con un pedimento. Para nosotros el despacho se formaliza a través de un pedimento que es el que se modula y posteriormente pasa y ya te queda tu record keeping, ¿no? Con ese pedimento. Y por otro lado te dicen, y otro de los puntos importantes de tu comercio, la última pared, es la valoración aduanera, porque la valoración aduanera es la base para que tú puedas determinar las correctas contribuciones que vas a plasmar en un pedimento. Y hay algunos otros que complementan esa casita con el techo y te dicen, y por último, si aplicas tratados, porque vuelvo al punto, lo que quieres es resguardar lo de adentro. Y mientras lo de adentro no vuele, pues a lo mejor no ocupas un techo, ¿no? Entonces, al final del día, si ocupas o no ocupas un tratado de libre comercio o un acuerdo de libre comercio, pues entonces veremos si tu corralito, veremos si tu casita le pones techo o bastarán las cuatro paredes para cubrir lo que hay adentro. Y particularmente el caso que vamos a platicar el día de hoy tiene relación con dos paredes, ¿no? El tema del despacho, de las formalidades del despacho y el tema de la valoración aduanera. Y digo que tiene relación con las formalidades del despacho porque a través del pedimento nosotros damos forma a ese despacho aduanero y independientemente de que ahí traemos la fracción, independientemente que traemos ahí los impuestos que estamos pagando, las regulaciones que estamos cumpliendo, el régimen que estamos usando, no debemos de perder de vista que el pedimento, conforme al artículo 2 en su definición más pura o más simple, es una declaración. Inclusive antes de que hubiera la definición formal de pedimento en ley, había una jurisprudencia que te decía que es una declaración fiscal. Y volteando a ver el tema de lo fiscal, pues prácticamente un pedimento nos va a servir, en muy resumidas cuentas, vinculándolo con el tema fiscal, nos va a servir para deducir, conforme a la ley de ISR, el artículo 27, las compras que yo haga del extranjero. Al día de hoy, ninguna empresa puede deducir de su base gravable para efectos de ISR algo que no esté declarado en un pedimento, salvo que sea algún tema de servicios, ¿no? Pero llamemos algo que sea tangible, forzosamente tiene que estar amparado en un pedimento. Básicamente las mercancías que tú utilizas para determinar el costo de lo vendido de tus. Y ahora yo les digo, oye, es que ¿sabes qué? Un pedimento no te ampara servicios, no te ampara nada que no sea tangible. Pero ¿qué creen? Otra de las formalidades que tenemos, y por eso lo puse entre asterisco, es que en los pedimentos nosotros traemos incrementables, que los incrementables a su vez sirven para determinar una base gravable. Entonces, partiendo de este punto, a pesar de que el día de mañana yo esté o la compañía esté pagando un flete, al final del día, si ese flete sirvió para traer una mercancía, pues ¿qué crees? Lo tienes que traer en un pedimento. Y el deber ser sería que las compras que tú hagas de bienes tangibles o de materiales coincidan con lo que tiene registrado tu contabilidad. Y también que las facturas que se paguen por los incrementables, por los fletes, los seguros, las maniobras, pues también coincidan con lo que está declarando tu parte fiscal. Eso es por el lado de las deducciones. Pero ¿qué creen? A la inversa, en este caso para las exportaciones y en los casos donde así lo apliquen, el pedimento me va a servir para el tema de mi acumulación de ingresos. Poder demostrar que efectivamente yo estoy haciendo ventas al extranjero de mis productos o servicios. Y también me va a servir para poder amparar una tasa 0% de IVA, porque todos los que vendemos una mercancía que se está yendo al extranjero, le estamos colocando una tasa de 0% de IVA. Y sumado a eso también me va a ayudar ¿para qué?
para que el día de mañana el SAT no me diga, oye, tienes faltantes de inventario. ¿Por qué? Porque yo no veo cómo les llego y veo que tiene 100 piezas, pero veo que has importado 200. ¿Dónde están las otras 100? ¿En dónde han quedado? Y aquí viene la importancia de ver, oye, ¿esas 100 las vendí? ¿O qué fue lo que sucedió? Para si sí, pues forzosamente tendríamos que estar dándole trazabilidad a cómo están saliendo las mercancías de nuestro lado, ¿no? Porque si no, de lo contrario, el SAT va a decir, oye, ¿qué crees? Como que yo siento que tú andas vendiendo sin hacer CFDI, presumo que todo lo que te falta te lo voy a cobrar. ¿O qué crees? El producto terminado que tú en teoría debiste de haber vendido, pues no lo tienes amparado en un pedimento. Entonces, por más que tú me digas que traes una tasa 0%, ¿cómo yo le voy a, como no me puedes demostrar que efectivamente tienes el pedimento que es el que le da materialidad a esa tasa del 0%, entre otras tantas cosas que nos van a empezar a pedir? ¿Cómo sé que efectivamente sí, sí se exportó? Entonces, por lo tanto, esa compra, en lugar de acumulártela como una venta al extranjero, te la voy a acumular, pero como una venta nacional. ¿Y qué crees? Me debes el IVA, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que los pedimentos que día a día estamos haciendo, independientemente de lo que amparen, independientemente que las cantidades coincidan, independientemente que sean, que asegurarnos que sí estemos aplicando la certificación, el crédito fiscal que nos dieron, que estemos a la fracción correcta y todo, no tenemos que perder en cuenta que al final del día nos van a hacer una herramienta muy útil para demostrar lo que la empresa contablemente tiene y lo que fiscalmente reporta. Yo les diría, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado a nuestra área de finanzas para decirle, oye, yo estoy importando del proveedor A con la factura 123? Tú al proveedor A le pagas la factura 123, ¿verdad? Y yo les puedo asegurar que si nos sentamos a hacerlo por lo menos de un mes, nos vamos a dar cuenta que al proveedor A se le paga con la factura 789, porque resulta ser que el proveedor te embarca con una factura que ellos utilizan para efectos de la aduana, para darle salida al material, que le pueden llamar proforma, commercial, customs invoice, como le gusten llamar. Y resulta que una vez que ya se aseguró que salió, que llegó, que todo, pues a finanzas o a cuentas por pagar le manda la fiscal invoice, ¿no? Entonces resulta ser que tú declaraste en tu pedimento la factura 123, pero resultó ser que la factura final es la 789. Y entonces desde ahí, para empezar a hacer estos cuadres y estos amarres, pues va a estar muy interesante. Entonces, desde aquí podemos decir, oye, creo que una buena práctica sería asegurarnos que la factura que se va a pagar corresponda a la factura que yo estoy declarando en mi pedimento. Y si le sumamos a eso que hay una definición de qué se entiende por documento equivalente, que es la factura del extranjero, vamos a caer en que es el documento de carácter fiscal emitido. Y no va a haber necesidad que seamos unos todólogos para saber qué documento fiscal aplica en cada uno de los países. Pero al final del día podemos decir, oye, si el proveedor quiere que le pague la factura 7, 8 y 9, y es la que registra mi área contable o mi área fiscal para efectos de, de los registros contables, entonces presumimos que efectivamente esa es la factura que se le da el carácter fiscal. ¿Por qué? Porque sobre eso se está haciendo el pago del ingreso. Entonces, es importante tener eso en mente y tenerlo en cuenta. Eh, Y por el otro lado, también vamos a empezar con que, oye, ¿y debo de exportar con una factura pro forma o debo de exportar con un CFDI? Oye, y si ese CFDI es de traslado, porque hasta yo después hago la venta, pues tendríamos que relacionarlo, ¿no? Cuando hagan el de ingreso, decir, este ingreso se relaciona con este traslado para nosotros tener esa trazabilidad de esto que estamos declarando, ¿no?
Voy a atender el chat. Me parece que hay una pregunta antes de comenzar. Oscar, igualmente, un saludo y gracias. Gracias por tus palabras. Nos pregunta Jorge Gómez, ¿los incrementables implica solo que sean pagados por el importador? Jorge, yo personalmente tengo como una triada, ¿no? Para tema de incrementables. Si nos vamos al 65, para mí, para que un incrementable sea incrementable, creo que tiene que cumplir tres condiciones. La primera, que no esté incluido en el precio pagado por pagar. La segunda, que sea antes de que llegue, cruce la línea divisoria, llegue el primer al aeropuerto internacional o el buque amarre, atraque o fondie, antes de los supuestos del 56. Y la tercera es lo que tú comentas, que haya una erogación por parte de quien de quien está importando. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana esa factura se convierte en un pago que tú le tengas que dar al prestador del servicio por el mismo. Eh, si quedó contestada la pregunta, Jorge, me dices, digo, si no quedó contestada la pregunta, con gusto lo profundizamos. Y por aquí también Rubén nos pregunta, ¿se puede hacer más de un pedimento global complementario? Dejamos operaciones, supuestamente se iban a refacturar los fletes y finalmente nos dejó mal el proveedor, pero son cientos. Nuestro director insiste en que sí está permitido y más de un pedimento complementario. Ok, si me dan oportunidad, Rubén, al final vamos a contestar esa pregunta, ¿sale? Doctora, nada más le voy a pedir si me regala un momento en lo que conecto mi computadora porque ya me está marcando la pila. Una disculpa que no me Sí, percaté de eso. No sí, me no te tardo preocupes, nada. Un Arturo, minuto, por aquí favor. estamos. Sí, suele pasar. Yo también a veces estoy en medio trueque y me doy cuenta que no conecté la computadora. Pero bueno, qué bueno que estamos aquí y que no se nos va a acabar la pila a la mitad. Muy bien. Las preguntas que pueden seguir haciendo aquí por el chat, ya sea ahorita, o sea, durante la charla o al final las va a contestar el maestro Arturo, no se preocupen. Qué gusto ver que se están sumando tantas personas, ¿eh? Por acá. Y aprovecho a saludar al maestro Héctor y al doctor Máximo, que cuando arrancamos apenas estaban ingresando y no tuve la oportunidad de saludarlos. Buenas tardes. Muy buena tarde. Yo ya estoy de vuelta. Una disculpa. Ok, Que no excelente. me percaté de eso y casi no. Me preferí perder un ratito que a que se me apagara y perder más tiempo. Sí, muy bien. Eh, este, entonces, te contesto en un momento. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y antes de seguir, leo otra pregunta de Alberto. Eh, ¿Qué pasa con las mercancías que no traen valor en factura por tratarse de algún cambio o regalo del proveedor? Sé que hay que darle valor, pero para el expediente no va a cuadrar el monto pagado en lo declarado del pedimento. Ok, específicamente para el caso que estamos hablando, Alberto, que es un global complementario, en estos casos va a ser algo que efectivamente tú estás pagando, que va a haber una salida de dinero y que por lo tanto va a haber una vinculación o va a haber un match entre lo que tú traigas en el pedimento, debe de ser igual a lo que está registrado. Para el caso de lo que tú me comentas, del supuesto que tú me estás comentando, propiamente lo vamos a descartar o dentro del análisis que hagamos, pues obviamente vamos a decir, oye, ¿en qué sí me tengo que fijar? Y va a haber un campo que va a ser el método de valoración. Y en este caso, como tú estás trayendo una mercancía que te están regalando o que te están dando para que tú la revises, la veas, que como tal no va a haber una enajenación, pues obviamente vamos a descartar el método de valoración, el método de valor de transacción, que es el que nos vincula cuando hay una compraventa. Y tendríamos que determinar si va a ser similares, si va a ser
idénticas, valor reconstruido, precio unitario de venta, o vamos a ser un poco más flexibles y vamos a empezar a ver cuál es el que nos acomoda mejor. Entonces, Alberto, para el caso específico que estamos viendo el día de hoy, dentro del análisis que tú tendrías que hacer, ese pedimento va a quedar fuera, porque es algo que también tenemos que sentarnos a ver. Tenemos que sentarnos a ver cuántas importaciones sí van a representar un gasto para la empresa, si va a haber una salida de dinero y cuántas exportaciones también van a representar un ingreso. Me regreso a la presentación. Me regreso a la presentación y si se fijan aquí es deducir lo que compro y también lo que pago por concepto de incrementables. Acumular. Acumular quiere decir que voy a tener un ingreso. Entonces, en este caso, dentro de lo que estamos platicando, para esta ocasión, eso no entraría. ¿Qué te diría yo? Si es algo que tú usualmente ya compraste anteriormente, pues podrías apoyarte del método de mercancías idénticas y con base a ese método decir, oye, es que esto yo ya lo he comprado anteriormente y me cuesta $10 cada pieza, entonces ese es el valor que tú le tendrías que asignar, pagarías tus contribuciones sobre eso, pero no representarían como tal un ingreso o una erogación que vaya a hacer la empresa. Eh, perfecto, Alberto. Ok, entonces, partiendo del hecho de que vamos a tener que agregar dos cosas al momento de cuidar nuestra casita o nuestro corralito. Vamos a tener que ver también la parte de, oye, lo que yo voy a cuidar, ¿qué impacto va a tener en el área fiscal contable? Porque ahora sí que ya no somos primos, ya no somos, ya no somos conocidos, ni compadres, ni nada. Ya somos casi hermanos, hermanos así de sangre. Entonces, al final del día, tenemos que empezar a tener ese tipo de acercamientos. Oye, fiscal, ¿tú con qué le pagas al proveedor? A ver si me da la oportunidad y a mí me gustaría como exponerles como las buenas prácticas o más bien las mejoras que se han hecho para decir, oye, ¿cómo sé si es una factura comercial? ¿O cómo sé cuál debería ser la factura fiscal? ¿Cómo sé si el tax ID está bien? Yo creo que para la siguiente, doctora Magda, con gusto armamos una serie de casos de cómo es el antes y cómo es el después, ya con un poquito más de fundamento. Ok, perfecto. Y entonces, ¿a qué nos vamos a topar? A que al final del día la declaración anual va a ser muy parecida a cómo se ve este vaivén, sub y baja, no sé cómo lo conozcamos en donde o van a estar invertidas y la declaración anual, aquí me equivoqué, el deber debe decir pedimentos, la parte de pedimentos va a estar así, que quiere decir que yo traigo más de incrementables, que yo traigo más de valor en aduana, que yo traigo más del precio pagado, del valor comercial. Versus la declaración anual, al final del día estos rubros que ustedes ven, el de incrementables y valor en aduana, muy seguramente siempre lo vamos a ver aquí en deducciones. Al momento, si han tenido oportunidad y los que no, un día de cuates díganle a su hermano fiscal o a su hermano contable, oye, no seas malo, enséñame si quieres, tapa los valores, que ya no debería ser así, porque al día de hoy, ahora sí que debemos de ser transparentes los dos y decir, mira, esto es lo que yo tengo y esto es lo que tú tienes. ¿Nos cuadra? Qué padre, no nos cuadra, hay que ver en dónde nos cuadra y yo tengo que saber cómo registraste tú y yo te digo cómo declaré yo para ver en dónde está el error y evitar que eso nos pase, ¿no? Entonces, si quieren el primer acercamiento, diles, mira, si quieres tapa la información y a mí lo que me va a interesar saber es, tú aquí en deducciones cuando son un flete o cuando es un seguro o cuando es una maniobra en el extranjero, ¿cómo lo declaras? ¿En qué apartado de deducciones del campo de la declaración anual lo cuadras? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ir viendo cómo van conciliando cada uno de ellos para formar este rubro y ver en dónde están estos dos. Uno va a representar los gastos que se ocupan para mover la mercancía y el otro va a representar lo que la empresa está pagando por el tema de la mercancía. Y lo mismo, oye, lo que yo estoy exportando, ¿cómo lo declaras? La recomendación sería hacerlo cada mes para poder hacer ese cuadre,
cómo lo declaras y cómo se ve en la declaración anual. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar a que existen notas de débito, por ejemplo, para el caso de las compras o de las ventas, va a haber notas de débito que la esencia de eso es, pues, aumentar el valor. Aumentar el valor ya sea de la compra o aumentar el valor de la venta que yo estoy haciendo, ¿no? Ventajas de si es venta, al día de hoy el CFDI te permite relacionar, entonces tú puedes crear una nota de crédito y decir, me afecta a todas estas facturas. ¿Y qué crees? Con ese nodo de relación, tú lo reporteas, porque al final del día un XML es reporteable y ahí tú vas a poder obtener, decir, ah, ok, todas estas facturas afectaron este pedimento, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué tratamiento le damos. O viceversa, perdón, cargo. O viceversa, hay notas de crédito que aquí el tema es que disminuyen el valor. Desafortunadamente, para el tema del global complementario, en la parte de las importaciones, las notas de crédito nos van a conllevar a tener que rectificar pedimento por pedimento por pedimento por pedimento. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver más adelante que el global complementario solo juega a favor del SAT, ¿no? Oye, ¿qué crees? Existen refacturaciones y originalmente yo había mandado una mercancía en $10, pero resultó que fueron 11. ¿O qué crees? El proveedor, al momento de que ya me pasó la factura fiscal o el documento equivalente, pues me está diciendo el proveedor que originalmente en el movimiento me cobró 30, pero debieron de haber sido menos, ¿no? Entonces, eso también, algunos proveedores chinos son muy osados en hacer eso y darte una factura con un valor menor para que tú pagues menos impuestos indebidamente, ¿no? Entonces, es un ejemplo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y al final del día, cuando te meten la factura, te la meten por un valor más grande y ahí es donde tú tienes el problema. Oye, ¿qué crees? Yo pago regalías. Por lo que importo, pago regalías. Si yo importo la playera que dice TLC, pues ¿qué crees? Que yo tengo un contrato con la doctora Chan y le tengo que pagar a la doctora Chan por cada playera que yo venda, de esas que esté importando, le tengo que pagar un 1%. Entonces, al final del día, pues eso también tiene que estar sujeto a los incrementales. Oye, tenemos pólizas de seguro. Nadie dice, no, muy común en los corporativos que al final del año les mandan una facturita donde dicen, oye, aquí está todo lo que tú moviste, tenemos una póliza corporativa y a ti te toca el 10%, te voy a hacer un cargo del 10% del valor que tú moviste porque eso es lo que te corresponde. Y durante todo el año no lo traemos en el radar. Oye, lo que me facturan o lo que yo facturo es distinto a lo que yo estoy declarando. El ejemplo más claro, los fletes. Y si alguien trabaja con paqueterías, es el pan nuestro de cada día de que desafortunadamente nuestros compañeros no tienen la cultura de declarar bien el peso. Y resulta ser que por lo fácil y lo pronto y ya para que ya se vaya y que no me estén molestando, le voy a poner que pesa 2 kilos. Y resulta ser que viene FedEx, lo escanea y todo, y ya cuando lo trepan al avión, resulta ser que pesa 5. Y en los términos y condiciones de FedEx o de DHL te dice, y de cualquier paquetería, te dice, oye, si al final del día el peso que tú, volumétrico, porque también eso es otra, no, hombre, al tanteo ponle que mide 10 por 10 por 10 y resulta que mide 10 por 20 por 15. Y entonces las paqueterías te dicen, oye, si tu peso volumétrico, el peso bruto o el peso volumétrico, que uno es los kilos que pesa y el otro es la relación de las dimensiones, es menor, es mayor al que tú me estás declarando, yo te voy a hacer un ajuste, te voy a cobrar lo que realmente es. Y resulta ser que los compañeros hacen una guía, los de tráfico, logística, como le llamen, hacen una guía con la información que le pasan a lo mejor a otras áreas y te dicen, no, pues con la información que yo tengo, tanto vamos a pagar de incrementables, tanto vamos a pagar de fletes. Y al momento de que FedEx, DHL o cualquier otra paquetería corta la guía o la tiene ya, dice, ¿sabes qué? Es que yo te había dicho 10 pesos, pero ahora te voy a cobrar 15 porque pesó más, ¿no? Entonces, eso también es muy común.
O luego la otra parte, oye, yo voy a mandar un material, pero ahorita no lo voy a vender, lo voy a vender ya hasta que esté en Estados Unidos. Y resulta ser que ya pasan por el material, tú lo exportas, le pones 10 pesos, lo agarran y resulta ser que al final del día lo facturan en 9 pesos. ¿Por qué? Porque traíamos un saldito ahí de 10 pesos pendientes y lo matamos en esa factura, ¿no? Entonces, también puedes llegar a ser distinto lo que tú estás declarando versus lo que tú estás mandando. Y por último, algo que es muy común en el tema de las partes relacionadas, y en lo particular a mí me gusta mucho para temas de valoración, es lo que tiene que ver con precios de transferencia. Resulta ser que las compañías que están relacionadas tienen márgenes para lo que se van a vender y hay empresas o despachos que se dedican a decirte que estés dentro de esos márgenes, que no estés por debajo del precio, porque si no se entiende que lo estás que esa vinculación hay una afectación en el precio y que por lo tanto pues vas a erosionar la base gravable, ¿no? Entonces, anualmente la mayoría de las empresas, sobre todo las maquiladoras y las que tienen partes relacionadas, te dicen, oye, ¿qué crees? Pues ya le echamos números y conforme a lo que tú me estás pasando, realmente tú no estás dentro de los márgenes permitidos y se entiende que no estás comprando en condiciones de mercado y se entiende que por ser partes relacionadas tú tienes un favoritismo o el precio que te están manejando se ve afectado por esas partes relacionadas. Y entonces lo que sucede es que necesitamos que estés dentro de los precios de mercado y muchas de las veces lo que sucede es ajustan las facturas. Oye, ¿sabes qué? Andamos $10 abajo y tenemos 10 facturas, pues a cada uno le vamos a incrementar $1 y si traías 10 ítems en cada factura, pues entonces cada ítem va a subir .1 de dólar. Y entonces tú traes esos 10 de diferencia, que al final del día, reitero, y con lo que empecé la plática, tienen que cuadrar y tienen que machar. Tienen que hacer un espejo literalmente de lo que se tiene fiscal con comercio. Obviamente de la parte que le corresponde a cada uno. Y aviento yo al aire si ustedes han identificado dentro de su experiencia alguna otra situación que los obligue o que los lleve a este tema de inconsistencias entre lo que declara comercio exterior versus lo que declara la parte financiera, ¿no? Eh, Javier, eh, la corrección global al pedimento GC sí tiene que ver con el valor en aduana. Si es una erogación deducible y en su momento se soporta con ese pedimento global, la modificación al valor donde se enlistan los pedimentos modificados. Correcto, Javier. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si te fuera con la relación a la pregunta de Luis, donde al final decíamos que como él estaba trayendo una muestra, o un regalo, pues obviamente esto no iba a registrarse en temas contables o en los libros contables de la empresa y que por lo tanto, pues para efectos del global, pues no estaría jugando, ¿no? No sé si fue por ahí o el tema de la pregunta. Y Juan, en un pedimento global complementario se quiere corregir la valoración aduanera. Muchos de los supuestos es porque no se consideraron correctamente los incrementables. En temas de seguro en específico, pólizas globales. Si no se avisó a la autoridad de la póliza global, pero sí se consideró ese valor, se debería hacer un pedimento complementario. Por lo que entiendo, Juan, y si no me corriges, tú sí sabías que tenías una póliza global y tú sí incrementaste lo que le correspondía a cada una de tus envíos, esa póliza, eso de la parte proporcional de la póliza global. Y tú lo pusiste en tus pedimentos. Este, este, y entonces el tema aquí, lo que nos hace ruido es el tema de la facilidad que te dan de emitir un anuncio o avisarle al SAT de que tú tienes una póliza global. Aquí la parte medular, Juan, es
si tú estás 100% seguro del factor, ¿qué quiere decir? Que tu póliza es exactamente por lo que tú ibas a comprar, no más, no menos, no hay ningún problema. No tuviste que haberle avisado al SAT. Porque el tema del formato del que tú estás comentando, donde le das aviso al SAT, es cuando tú desconoces qué factor vas a aplicar. En pocas palabras, no sabes en cuánto te va a salir la póliza, porque lo haces con algo que se llama pronóstico, que tú dices, pues yo posiblemente vaya a tener 10 millones de dólares de valor de mi mercancía y eso quiero que me asegure, ¿no? 10 millones. Pero al final del día pudiste haber tenido 9 o pudiste haber tenido 11. Y dependiendo cómo estés con tu aseguradora, se le conoce a pronóstico y ya sea que si es a más, tú pagas la diferencia al final de mañana, del día y por ende la póliza va a crecer, el valor de tu póliza va a crecer. Y si es a menos, hay aseguradoras que te regresan lo que no utilizaste, te regresan las primas no devengadas que le llaman, te regresan lo que no utilizaste. Entonces, si tu caso es, yo siempre importo 10 millones de dólares o yo el seguro que saqué era para específicamente para estas compras de materiales, que al final del día yo sé cuál va a ser su valor y ese valor no va a cambiar, yo te diría, está correcta tu operación porque tú distribuiste lo que le tocaba a cada uno de esos embarques y tu póliza no tiene modificación. El supuesto de la aplicación de la póliza, perdón, del aviso al SAT de póliza global es cuando tú lo haces a pronóstico, cuando tú tienes un factor de tu seguro que no sabes si se va a cumplir o no, porque dependes de cuántas compras vayas a hacer al año y hasta que no se acabe ese año lo sabrás y es ahí donde tendrías que hacer el global si fue a más lo que tú estuviste pagando. ¿Me confirmas, por favor, Juan, si te respondí tu pregunta? Y Javier nos comenta, más del 60% de la importación en México son entre partes relacionadas. No tiene nada que ver con IMEX, que en principio no deben utilizar el método de transacción, ya que no son compradoras. Sí, correcto, Javier. A lo mejor aquí a mí me faltó aclarar que, bueno, existen, llamémoslo así, dos tipos de IMEX, ¿no? Las que son dueñas de las mercancías que importan y las que son las que reciben a consignación, ¿no? Las que la mercancía es importada o es dueña, quien es dueño es un extranjero y ese extranjero tiene una empresa aquí que para efectos de ISR se le considera como que no tiene establecimiento, entonces es toda su mercancía, la empresa que hace el proceso aquí, pues solamente le brinda un servicio de maquila y posteriormente lo exportan. Entonces, las CIMEX, llamemos que comúnmente se les dicen puras, que son las maquiladoras, las que tienen una parte relacionada en el extranjero y que el inventario es del extranjero, ellas coincido de que no deben de llevar el método de valoración uno. Y las que hay IMEX que sí compran, que sí son dueñas de los activos, sí son dueñas de la mercancía y que sí erogan y que sí tienen relación con proveedores, esas IMEX sí tienen valor de transacción uno y pueden estar sujetos a los ajustes que ya estamos platicando. Si no, cualquier otra cosa, Javier, lo platicamos. Perfecto. Entonces, en conclusión, cualquier situación que nos mueva alguno de estos valores, pues muy seguramente se tiene que apegar al beneficio del tema de los globales complementarios. Y entrando ya al tema, el pedimento global complementario, su finalidad va a ser ajustar. Y vamos a tener dos escenarios posibles para ajustar. En un primer escenario, nos va a permitir ajustar el valor en aduana de las importaciones, ¿sí? Y esto, el título de la regla se conoce como pago anual por contribuciones aduanales pendientes. ¿Qué quiere decir? Nosotros detectamos que tuvimos importaciones que no, por las cuales no se pagó correctamente las contribuciones, me puedo apegar a este beneficio. Y por el otro lado, vamos a tener también el tema del valor comercial de las exportaciones. Vamos a poder ajustar el valor comercial de las exportaciones y esto aplica para las mercancías que yo tenga de exportación.
El primer escenario que nosotros ya vimos es la regla 621 de las generales de comercio exterior vigentes al día de hoy. Y básicamente es este el proceso que tendríamos que seguir. Vamos a importar, vamos a afectar importaciones definitivas y al final hay un párrafo que nos dice, también puedes afectar a importaciones hechas por empresas IMEX, de lo que ya platicamos. Aquí vienen los temas interesantes. Ese global complementario, solo puedes hacer un global complementario por todos los pedimentos de un ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que al día de hoy podemos hacer un global complementario de todo lo que tuvimos en 2024. Sí, perdón, 2025, sin problema. Si ya lo tenemos identificado y todo, al día de hoy podemos hacer un pedimento global complementario del 2025. Eh, a diferencia de la otra regla, aquí no te dice que tenga que ser antes de la declaración anual, pero vamos a ser sinceros. Eh, si yo voy a mover valores, una de dos, o mi declaración anual sí se presentó bien y la información que está incorrecta es la de comercio y por lo tanto yo solo voy a homologar, o realmente nos dimos cuenta de que la información de los soldados está mal y por lo tanto se hago el complementario, pues forzosamente, si es antes de la declaración anual, pues estamos homologando la misma información, pero si lo hago después de la declaración anual, muy seguramente me tenga que regresar, o en este caso impuestos, se tenga que regresar a hacer una declaración complementaria para abrazar o reflejar lo que se está moviendo en la declaración anual. Y aquí me voy a permitir hacer o regresar o regresarme a la pregunta de Rubén. Rubén, desde mi perspectiva, por la redacción de la regla, creo que no podrías hacer otro global de las operaciones que te faltaron, porque particularmente la regla te dice, ¿sabes qué? Un global para todas las operaciones que tú tuviste en un ejercicio fiscal. De ahí la importancia de poder hacer el amarre y poder incluirlos todos, porque también no puedes rectificar. El global no es rectificable. Una vez que tú lo validas y lo pagas, se entiende por cumplido el pedimento global. Entonces, bajo lo que nos dice la regla, Rubén, en teoría todos esos pedimentos, digo, al final del día tenemos que entender que esto viene de una regla. Entonces, es un beneficio que nos está dando la propia regla. Al final del día el beneficio es identifica todos tus pedimentos que te hagan falta y métemelos en un global. Si ya no alcanzaste a meterlos, la mala noticia para ti es que vas a tener que rectificar los que te faltaron. No quiero decir, ya ni modo, ya no me vas a pagar las contribuciones. La respuesta es sí, sí lo vas a tener que hacer, pero si son 100 operaciones, te vas a tener que rectificar 100 operaciones porque no las incluiste en el global. Porque desde mi apreciación, la misma regla te establece que son los pedimentos que tramitaste en un ejercicio fiscal. Tú considera todos esos pedimentos, mételos en el combo que se llama pedimento global complementario y págame. ¿Te faltaron pedimentos? Vete y rectifica cada uno de ellos porque digamos que es one shot, quemaste tu cartucho y ya no lo puedes incluir, no puedes rectificar el global, no podrías hacer otro global por pedimentos del mismo ejercicio porque solamente te permite un ejercicio. Entonces, al final del día, creo que la única salida que nos queda, Rubén, va a ser tener que rectificarlos pues de uno por uno y pues el argumento sería la propia regla, ¿sale? Punto importante. Yo les decía en un principio, esto juega solo a favor del SAT. ¿Por qué? Porque si resulta ser que yo detecté que, que el ajuste tiene que ser a la baja, pues ¿qué crees? No aplica el global complementario. Tendríamos que ir a tramitar pedimento por pedimento y meter una autorización que abrace a todos esos pedimentos y decirle, SAT, me equivoqué, conforme a la 611, te pido de cuates que por favor me permitas rectificar estos pedimentos que ya te pagué
y que si pagué un IGI, me dejes compensarlo en un futuro, y si pagué el DTA excedente, también me dejes compensarlo en un futuro. Y el IVA, pues el IVA es acreditable en el mismo mes. Entonces el IVA, digamos que para efectos de estas rectificaciones, pues no habría ninguna devolución por parte de ese IVA, porque tú lo puedes usar para acreditarlo, dado que lo tienes ya en un pedimento. Entonces el IVA, digamos que aquí no jugaría, ¿no? Eh, Ahora bien, vamos a habilitar un bloque de descargos. En ese bloque de descargos se van a colocar todos los pedimentos que tú estás ajustando para el alza. Obviamente hay que hacer un papel de trabajo en donde tú digas, pedimento 1, pagué 10, debí de haber pagado 11, entonces mi global complementario, el valor, ya sea en aduana o comercial, de ese pedimento va a ser $1. Y así nos vamos a ir con cada uno de ellos hasta tener el valor comercial o valor en aduana bruto conformado por todas las partidas de los pedimentos. En el caso de las importaciones, tengo que actualizar y recargar la diferencia de contribuciones que yo no pagué. Vuelvo al ejemplo. De ese dólar, ¿cuánto me quedó pendiente de IGI si es que aplicaba? ¿Cuánto me quedó pendiente de DTA? Y obviamente cuánto me quedó pendiente de IVA y cada una de esas contribuciones actualizados y recargados. De hecho, en el cuadro de liquidación de un pedimento global, pues van a estar las mismas, las tres contribuciones que ya vimos, y obviamente los importes van a ser los importes actualizados, y va a haber un apartado de recargos donde se va a estar desglosando la sumatoria de los recargos de esas tres contribuciones. ¿Sale? Y otro beneficio que tiene este global complementario es que si el SAT ya me cachó, hasta aquí antes de que el SAT me cache es autocorrección, y lo único que pago son actualizaciones y recargos. Ahora bien, si el SAT ya me cachó, tengo que pagarle una multa. Lo puedo utilizar si estoy en visita domiciliaria antes de la última acta parcial, si estoy en revisión de gabinetes antes del oficio de observaciones. Le tengo que decir al SAT, SAT, tienes toda la razón, o SAT, yo ya sé que vas a llegar a esto, mejor te quiero pagar antes para evitar que me pongas multa por omisión de IGI, multa por omisión de DTA, multa por omisión de IVA. Antes de que suceda eso, yo te quiero pagar. Se presenta un escrito al SAT donde tú le manifiestas que quieres utilizar el pedimento global complementario. Vas a tener que pagar una multa de presentación extemporánea por cada uno de los pedimentos que estén listados. Si tienes 100 pedimentos, pues corresponderá a la multa para cada uno de esos. Tendrás 100 multas, llamémoslo así, que obviamente se consolidan en una sola. Y tienes 10 días para poder hacerlo, para poder presentárselo al SAT y que te lo tenga por cumplido a partir de que tú le presentaste el escrito. Esto es para ajustar el valor en las importaciones, el valor en aduana. Quedamos que solamente es hacia arriba, no podemos ajustarlo hacia abajo, y también lo podemos utilizar en temas de facultades de comprobación. Itzel, ¿se puede regresar a la diapositiva anterior? Sí, enseguida. Andric, ¿se pueden hacer global complementarios de ejercicios anteriores? La respuesta es sí, Andric. Si tú no lo has utilizado, no sé, detectaste que tienes, vámonos a los 5 años, detectaste que tienes omisión de contribuciones o ajustes en tus valores por 21, 22, 23 y 24, sí puedes hacer un global complementario para poderlo corregir, siempre y cuando no lo hayas hecho antes. El día de hoy tú podrías estar haciendo esos 4 globales complementarios porque estás cumpliendo con la regla de que es uno por ejercicio, uno por ejercicio. No te dice que en el ejercicio solo hagas uno, te dice que es uno por ejercicio. Sí lo podrías hacer. Y vuelvo a mi punto, esto solo tú lo harías para poder comulgar con la información que ya presentó Finanzas. Ahora bien, si derivado de ahorita lo que estamos platicando, tú llegas y les dices, oye, pues ¿qué crees? Esto yo traigo en fletes, y tú, no, pues esto yo es lo que traigo en fletes, oye, no nos cuadra. Y lo correcto es una tercera, yo traigo 5, tú traes 7, pero resulta ser que son 8. Entonces al final, o resulta ser que son 8 o 10, entonces al final del día tu global complementario va a tener un efecto también en las declaraciones, y ahí vamos a ver si te dicen, sí, vamos a hacer una complementaria del 2020, 21, 22, 25.
Creo que a lo mejor iría más encaminado en poder homologar o poder comulgar con la misma información que tiene finanzas, ¿no? Pero la respuesta es al día de hoy tú podrías hacer esos globales complementarios. Inclusive, si toquemos madera, te toca una revisión de gabinete de esos ejercicios y resulta ser que es porque es de impuestos internos, de ISR, y te dicen, oye, tú me debes ISR porque no tienes en tus pedimentos declaradas estas deducciones incrementables o la compra. Entonces, al día de hoy tú podrías decir, lo corrijo con un global y aquí está. A mano estamos, pero sí, sí se puede. Miriam, ¿se puede hacer un pedimento global solo para corregir Incoterm que no afecta la base gravable? La respuesta sería no. De hecho, no hay campo de 505 en los globales complementarios. Entonces, pues esa información del Incoterm no se vería. Si es, me parece que fue 2021, que cuando el Incoterm ya se volvió multable. Si es después de 2021, lastimosamente tendrías que irte a corregir de uno por uno, de uno por uno, o hacer tu análisis de riesgo y decir, mi base gravable está bien, los incrementables está bien, la casa está cuidada y es un error de forma que cometí por el incrementable, la multa son 2,000 pesos y el agente anal me va a cobrar 2,000 pesos, pues, pues prefiero levanto la mano y digo, tenemos esta contingencia que corregirla nos va a salir igual que si nos multa el SAT. Y a lo mejor tenemos el descuento, ¿no? Entonces al final del día tendríamos que evaluar el riesgo de si nos corregimos o, y sería rectificar pedimento por pedimento, o decir, todo lo demás está bien y solo tengo un dato inexacto, posiblemente mi riesgo no sea tanto y a lo mejor son ejercicios, bueno, del 2021, ¿cuál sería la probabilidad? Si me pueden auditar, y si sí, pues vivo con este riesgo, o si no, lo corrijo totalmente. Creo que ya va a depender mucho de lo que la compañía quiera decidir y decir, oye, pues ya sabemos que tenemos ese riesgo, hacemos el cochinito por si nos caen y sabemos que es un dato inexacto porque la base está bien soportada y bien fundamentada y no va a haber omisión de contribuciones. Entonces, al final del día, conforme anexo 19, solo sería un dato inexacto y habría que ver porque a lo mejor tendrías el beneficio de la reducción de multas, ya sea por ley federal de ingresos, por la misma ley aduanera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor el día de mañana, en un vámonos y se tendría que analizar más puntual, pero a lo mejor en día de mañana, dependiendo del honorario que te cobre tu agente anal, pudiera ser que te salga más barata la multa, ¿no? Entonces, pero al final del día, creo que nuestra obligación es levantar la mano y decir, esta es una contingencia que sucedió y estos son los dos caminos. Nos corregimos, nos salen tanto, no esperamos que nos llegue la auditoría y si nos llegan a auditar, mi contingencia es tanto que dependiendo en qué momento nos deseamos corregir, es la multa terminaría con un 20%, con un 50% de reducción, ¿no? Pero para efectos de corregir el Incoterm, no. Norma, ¿se debe hacer solo para temas de importación definitiva o para temas de importación temporal? Norma, aquí en la misma slide te aplica en el último párrafo de la 621, hay una nota o se aclara que también lo puedes hacer para importaciones temporales de empresas IMEX. Entonces, sin problema lo puedes hacer. Todos van en el mismo combo, todos irían en el mismo combo. ¿Sale? Por nada, miren, déjenme ver acá las otras preguntas. Elisa, ¿hasta cuándo podemos presentar el pedimento global complementario? Para la SIMPO, bueno, en ambos casos, cuando tú quieras, siempre y cuando juntes todos los de un mismo ejercicio o la mayor parte de un mismo ejercicio, los puedes presentar cuando tú quieras. ¿A qué va a conllevar eso? Lo que platicábamos. Una de dos, o es para cuadrarte con lo que tiene finanzas y estar todos bien, siempre y cuando sea al alza en las impos, o es porque nada cuadra con lo que es la realidad y entonces es para hacer que cuadre, entonces tu pedimento global bajo ese escenario llevaría a tu área financiera a hacer una declaración complementaria. Usualmente, y ahorita lo vamos a ver para las expos, se recomienda que sea antes de la presentación de la declaración anual para evitar que si lo haces después tengas que hacer una complementaria, porque la complementaria lo que va a hacer es abrazar ese global que hiciste.
Si no lo hiciste hasta el 31 de marzo, lo hiciste el 1 de abril, tendrías que presentar una global complementaria porque la fecha de pago del pedimento tendría 1 de abril y tu declaración tendría del 30. Entonces haces la complementaria el 2 de abril para decir, este global que hice ya está considerado dentro de mi declaración anual de cada mes, ¿no? Eh, y Ricardo, si no realicé el global complementario del 2024, tengo entendido que se puede hacer ambos, considerando 2024 y 2025 como una sola complementaria. No, debería ser por ejercicio, Ricardo. En 2025 sí podrías hacer uno que ampare 2024 y otro que ampare 2025 sin problema, porque tu condicionante es por ejercicio fiscal, no por año fiscal. Tú puedes hacer un global complementario por ejercicio fiscal, por cada ejercicio fiscal, indistintamente que hagas hoy en este ejercicio fiscal lo de cuatros, ¿no? Y creo que por ahí ya tengo todas las preguntas. Y bueno, el último escenario que tenemos, que es lo que nosotros platicábamos, y hay una disculpa, es 622. En lugar de 6.1, cuando le mande a Magda la presentación, la mando corregida, es para el tema de las expos, ¿sale? De las operaciones de exportación. ¿Y por qué es importante? Por lo que veíamos en un principio. Amarrar los valores fiscales con lo que tiene comercio exterior para poder amparar tasa de IVA, para poder amparar tasa 0% de IVA, para poder amparar ingresos que no se presuman que tú tuviste ingresos que no facturaste, porque qué tal si nosotros en los pedimentos nos dan 10 y fiscal nada más trae 8, entonces van a decirle a fiscal, oye, te faltaron 2, ¿por qué sé? Porque tus pedimentos amparan más, entonces me debes lo de 2 y me debes IVA y me debes el ISR de esos 2, que yo sí tengo manera de saber los valores. Punto importante, exportación definitiva, y por exportación definitiva, 1 a 1. Pedimentos clave A1 de exportación son definitivas. Pedimentos clave RT son definitivas. Pedimentos B1 de exportación son definitivas. Entonces podemos hacer los combos también ahí con ese tipo de pedimentos que son los más comunes, ¿no? Para la mayoría de las empresas que estamos aquí. Igual que el anterior, es un pedimento por todos los pedimentos que se hicieron en un ejercicio fiscal y te dicen que sea antes de la declaración. La lógica que sea antes de la declaración es para que te cuadren los ingresos. Oye, lo hiciste después de la declaración, entonces tendrías que presentar una complementaria para que esa complementaria, vuelva al punto, abrace al pedimento global, ¿no? Muy raro, no deben de existir saldos a favor. ¿Qué quiere decir? Oye, yo voy a ajustar una expo, el valor de una expo a la baja, pero ¿qué crees? Resulta que esa expo sí pagaba el IGI, el Impuesto General de Exportación. Ahí no va a proceder. Tendrías que hacer una rectificación por ese simple pedimento, ¿no? Entonces, mientras no tengamos escenarios que realmente en las expos son muy raros, aquellas mercancías que están grabadas, entonces aquí sí podemos jugar a la alza y a la baja. Mientras no generemos saldos a favor, podemos jugar a la alza y a la baja. Igual que en el otro, vamos a habilitar un campo de descargos en donde se van a poner todos los pedimentos que son sujetos de este ajuste. Dado caso de que sea mercancía que tenga algún IGI o algún IGE, perdón, algún IGE, algún impuesto general de exportación, pues hay que actualizarlo y hay que recargar lo que no se pagó, ¿no? De ese que, vuelvo al punto, es muy raro, pero si fuera el caso, también lo tienes que hacer. Y por último, igual que en el caso anterior, en facultades de comprobación lo puedes llevar a cabo sin ningún problema. Tienes que avisarle al SAT, tienes que pagar la multa por presentación extemporánea y tienes 10 días una vez que le avisas al SAT para hacerlo y siempre tiene que ser antes del oficio de observaciones o de la última acta en caso de que sea visita domiciliaria y en el primero en caso de revisión de gabinete. Particularidades, el valor que se declara en los pedimentos, ya sea en el de IMPO o en el de Expo, es la suma de toda la diferencia que tú traes, ¿no? Si al final del día tú dices, en Expos traigo 100, en fiscal de ingresos de exportación traigo 120,
Entonces, al final del día, mi pedimento global va a salir por esos 20 que me falta. Entonces, mi valor comercial van a ser esos 20 que me falta. Se maneja una fracción genérica que en una sola partida con una sola fracción genérica. La unidad de la tarifa y la comercial son kilos en esa misma partida. Y en descripción pones todas las mercancías que están afectando. Si son mesas, si son sillas, si son todo lo que tú traigas, se hace una descripción de partida bastante extensa porque si son diferentes mercancías cada uno de los pedimentos y trae 100, pues traerá 100 descripciones en un mismo renglón de las partidas, ¿no? Y al final del día, pues lo que se está buscando es ese cuadre y esas... me gusta mucho, hay una expositora muy buena, cuando tengan oportunidad y si la pueden ver, se llama Lourdes Moreno Quinn. Personalmente me gusta mucho el tema de que ella habla de esa simetría fiscal, ¿no? Ella menciona, oye, comercio y fiscal tienen que tener una simetría, tienen que ser espejos, ¿no? Entonces, al final del día, con este tipo de herramientas, lo que se está buscando es precisamente llegar a esa simetría fiscal y principalmente, si traemos una omisión de contribuciones porque no tenemos la base gravable correctamente, pues pagarla. Y por el otro lado es, si traemos valores distintos en pedimento de los que tiene fiscal para las exportaciones, la intención también es cuadrar esos valores. ¿Para qué? Para evitar una presunción de ingresos o para evitar ingresos que deben de ser tasados a tasa cero, que el SAT del día de mañana te los quiera tasar a tasa del 16%, ¿no? De mi parte ha sido todo. Espero haya sido de su agrado la plática y me voy a permitir leer las últimas preguntas que tengo yo aquí. No sé, Javier, de las dos preguntas que me dejaste ahí en el chat, si es que aún estás, no sé si gustas que profundicemos algo más. Eh, eh, en el chat tengo a Hilda. ¿Se pueden hacer el global complementario solo para ajustar el valor de mercancías, aunque no haya saldo a favor? Bien contra. En UMT, cantidades, bultos, peso y descripciones, ¿qué se declara? Me parece que lo de UMT y eso lo aclaramos. De hecho, en bultos y todo eso le pones sin bultos, sin marcas, sin todo eso. Y en cantidades pones 1 kilo y 1 kilo. UMT kilo, UMC kilo. Y las descripciones, pues todas las que traigas. Si traes 100 pedimentos y cada uno trae una descripción diferente, en un solo renglón irán las 100 descripciones, ¿no? Le voy a permitir hacer llegar, bueno, le voy a compartir a Magda el enlace de una presentación de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, que está pues libre en la red, donde ahí viene ejemplificado un pedimento ya como queda para temas del global. Yo obviamente por respeto de que ellos lo desarrollaron y que es una presentación de ellos, no quise copiar las capturas de pantalla porque pues estaría no siendo muy ético. Lo que sí creo que se vale es el crédito es de ellos, no es algo que yo haya hecho. Yo me comprometo a incluirlo en la presentación, el link, para cuando Magda lo comparta con ustedes, ustedes puedan ver el ejemplo, ya cómo se plasma un pedimento tal cual. Ellos ahí lo tienen, ¿no? Y repito, o sea, es libre. Si ustedes ponen pedimento global complementario en Google, la van a ver. Yo repito, por temas de ética, de que es su presentación, no quise copiar esas pantallas, pero sin problema lo compartimos. Doctora, termino en el chat, nada más la única, nos faltaron el respaldo de las reglas comentadas. Perdón, Juan, creo que sí lo dije. Uno es la 612 y creo que aquí está 621 para IMPO y aquí sí les comenté, mi error debe de ser 622 de las reglas. Pero aquí en la presentación están y al momento que la comparta con Magda, antes de que se las haga llegar, pues van a estar corregidas, pero esas son las dos reglas y obviamente vienen en el título 6, que son actos posteriores al despacho, el capítulo 2, que son declaraciones complementarias. Entonces,
Y la uno y la 2 pues son las reglas, ¿no? Una es para IMPO y la otra es para Expo. Em, Alejandro, muchísimas gracias por los comentarios. Natalia, claro, Natalia, yo dentro de estas mismas láminas hago ahí una nota del link que reitero es de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo para que ustedes puedan consultar la presentación o en su defecto, pues la descargo y que se las hagan llegar juntas, recalcando que es totalmente autoría del tema de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. Ellos tienen algo que se llama martes de consulta y ahí está. Eh, Contesto, me parece, las últimas preguntas. Rubén Elisa, no, Ricardo. Juan, lo del respaldo. Y Ricardo, hola Arturo, ¿hay algún template a seguir instructivo para dar forma a la revisión del pedimento global complementario? La respuesta es sí, Ricardo. Sí hay un papel de trabajo base, digo, cada quien lo desarrolla, pero todo tu pedimento global complementario el día de mañana que es auditable, te van a pedir el papel de trabajo con el que lo hiciste, ¿no? Te van a pedir, pues, qué factura es, cuál debía de verse el precio, dónde se cambiaron los valores. Eh, lo que puedo hacer también, nada más que ahí sí me tardo un poquito más y el compromiso sería que para final de mes que publican las presentaciones, ahí podría agregar yo un machote ejemplo para que también lo puedan ustedes descargar de para mí cómo sería la información y cómo se compone la información y pondría uno o dos renglones como ejemplo, nada más para que ustedes vean la secuencia que deberían de seguir. Eso sí lo puedo hacer, a lo mejor no directamente con la presentación, pero así para que a final de mes, pues Magda lo pueda compartir con todos ustedes. Creo que no habría tema al final del día esto es para compartir, entonces, sin tema, comparto yo un machote, una propuesta de machote que a mí me ha servido o que yo he utilizado para temas de pedimentos globales complementarios, sin problema. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. En este momento gracias que ya me hiciste favor tú de leer todas las preguntas y contestarlas, por supuesto. Le vamos a ceder la voz mira, creo que ya se tuvo que retirar el doctor Máximo, al maestro Héctor. Gracias, pues como nos acostumbra Arturo, a una excelente presentación. Es un tema como apunta que tiene muchísima trascendencia ahorita que estamos a punto de entrar al mes de Declárate, que el SAT espera con muchísimo interés y que a nosotros nos pone los pelos de punta, ¿no? Para tener todo en orden, de tal forma que me parece muy muy atinada la selección del tema. Hay un aspecto que se comentó a la hora de los problemas que hay para hacerlo del pedimento complementario, que es cuando se trata de operaciones entre partes relacionadas. Por ahí se maneja un porcentaje, alguien lo comentó, de un 60% de operaciones que se realizan en el comercio internacional entre partes relacionadas, y se me hace poco, ¿eh? Se me hace muy poquito el porcentaje. Realmente creo que es mayor el número de operaciones que se encuentran con esta dificultad. Y es muy relevante ese punto porque de entrada, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que conforme al artículo 68 de la ley aduanera, lo que nos dice es, oye, si estás llevando a cabo operaciones entre partes relacionadas, no ocupes el método de valor 1, tienes que ocupar cualquier otro, pero el 1 no es aplicable. Esta es la primera consideración que se tiene que hacer a la hora de estar revisando si mi operación de comercio exterior está bien hecha y correctamente declarada. Una de las cosas que por ahí comentaste es que en la práctica los corporativos le dicen a las empresas, oye, yo tengo valores, criterio que tú tienes que considerar para el efecto de la expedición de las facturas correspondientes, y si te pido que te alinees a esos valores para que no puedas tener un problema, una contingencia ante la autoridad en un caso de revisión. Y yo creo que es importante tomar en consideración que esa es una buena recomendación, pero bajo ningún concepto es un curita.
que te va a resolver el tema. La razón por lo que lo comento es porque la propia ley aduanera establece efectivamente que tú puedes utilizar el método de transacción si, aunque seas parte vinculada, el valor de la operación se acerca mucho a un valor criterio, pero el valor criterio es el establecido por la autoridad, no por mi empresa. De tal forma que aguas con ese dato porque me parece de la mayor relevancia. Y otro punto muy importante es tampoco la determinación o la resolución de precio de transferencia que se me haya dado me va a servir para que yo determine si calculé bien mi valor en aduana o no. Eso es falso. En el caso concreto, tanto la OMA como la OCDE se han puesto de acuerdo en que el valor o el método o los métodos para calcular el valor de transacción entre personas no vinculadas, conforme los métodos para casos de precios de transferencia, no sirven para calcular valor en aduana, no sirven. Sin embargo, eso sí lo dice la OMA, la información que se utiliza en el dictamen correspondiente sí sirve para verificar que la declaración de efectos aduaneros haya considerado todos los elementos para calcular bien la base, tanto precio pagado como para incrementables, como decrementables, en fin, una serie de elementos que la ley aduanera te determinan como necesarios para que calcules o uses el método de valor que te corresponda. Esto es importante porque, repito, tenemos un tema importante, empresas vinculadas, tenemos un tema importante que no pueden utilizar el valor de transacción como método. Entonces, lo primero que tengo que ver es si mi pedimento tiene método 1. Si tengo vinculación y tengo método 1, ahí hay un tema. Si tengo método 1 es porque hice la siguiente parte. Es decir, tengo la capacidad de poder demostrar que esta mercancía se estableció el costo conforme a un costo comparable entre empresas no vinculadas. De tal forma que en aguas, no se vale de recomendar, a mi juicio, que si yo, la empresa me dice, oye, ajustate a estos valores y ya para mí eso es, ya estoy dentro de la norma. No, no es así. No es así. Bueno, como tú lo dijiste, hay una cosa que se llama el apetito al riesgo en el caso del compliance. Y entonces, me encantó tu comentario respecto de, a ver, tengo un dato inexacto. Ok, chécate cuánto te cuesta un R1. Si el valor del R1 es igual a la multa del dato inexacto, pues tú y yo vamos a estar de acuerdo. Mira, dejemos que corran las cosas, pon un fondito de contingencia y si no se ocupó, después lo utilizas para otra cosa. Pero no te pongas a rectificar pedimentos, sobre todo cuando son muchos. Si son poquitos, pues hay hacer 5 o 10 pedimentos, pues, ¿para qué me pongo para qué le doy elementos a la autoridad para que me vigile? No, no. Es todo un tema, pero a mí me parece, repito, el tema que tú abordas cae dentro de lo que ahora se recomienda. Más vale prevenir que lamentar. Así que es muy atinado todo lo que nos compartiste y pues mucha tarea por hacer. El papelito de trabajo ya me imagino, debe ser todo un tema, ¿eh? Muchísimas gracias, maestro Héctor, por sus palabras. Y pues sí, realmente hay cuestiones que hay que ir como, primero es hacerlo, ¿no? Y ya después ver, pues, cuál es el problema al que te enfrentas y ver cómo lo quieres abordar. Y pues, ahora sí que el papel de trabajo, entre más pedimentos tenga, pues más se vuelve interesante, ¿no? El cálculo. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por tu compartir. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que todavía siguen por acá, que aunque nos extendimos, pues yo creo que es un tema tan interesante que vale la pena. Bueno, pues entonces vamos a entregar el reconocimiento a nombre de TLC Magazine y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Arturo Guerrero Sáenz por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Pedimento Global Complementario como auxiliar en la valoración aduanera el día 9 de febrero de 2026 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias. Gracias, te lo hacemos llegar, Arturo. Siguen llegando las felicitaciones también. Muchas gracias a todos. Y recuerden que el próximo miércoles, pues nos vemos por aquí. Tendremos al doctor César Morales con el tema migración, fenómeno comercial.
Nos vemos ya casi es Día de la Amistad y entonces quiere decir que vamos a mitad de febrero. Entonces, bueno, nos vemos por aquí el próximo miércoles. Que la pasen muy bien, que pasen buenas noches, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.